Elijo Buenos Aires, elijo esta ciudad. No elegí nacer acá, pero la elijo. La ciudad donde la vida se hace ancha, la ciudad de mis nietos, de mis hijos. Elijo Buenos Aires, la elijo de verdad. Por eso es que le canto esta canción. No quiero ser guarango, por eso canto el tango con la voz y con el corazón. Porteño hasta el desaire, te quiero Buenos Aires, sos siempre mi mejor elección. Vamos a dedicar este quinto programa de Elijo Buenos Aires para conversar sobre un tema que nos preocupa con suma profundidad. Y se trata del tema, de un viejo tema de la Argentina, que es el tema del endeudamiento externo, de la deuda externa de nuestro país. Son aproximadamente 307.000 millones de dólares hoy, y este gobierno hace descansar todo el andamiaje de su política económica en seguir endeudándonos, a punto tal de que simbólicamente emitió un bono a 100 años, diciéndonos que le importa un bledo hipotecar generaciones de argentinos. Lo vamos a hacer con Bruno Napoli, docente, historiador, docente universitario, amigo, y con Alejandro López Mieres, integrante del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas. Con ellos vamos a tratar de descifrar un poquito en qué situación estamos con este tema de la deuda. Como decíamos al comienzo, vamos a hablar de la cuestión del endeudamiento en la Argentina, de la deuda externa de nuestro país. Un tema que tiene historia. En realidad, cuando uno hace un paralelo entre el endeudamiento y la Argentina, se encuentra que mientras creció la deuda, la Argentina se desindustrializó, multiplicó por 3 la tasa de desempleo y en realidad llevó a casi el 30% de la población bajo la línea de pobreza. Pero este gobierno nos está endeudando a lo pavote, incluso se dio el lujo de colocar un bono a 100 años, y la verdad que lo que aparece en un esquema donde la política económica parece depender exclusivamente del endeudamiento es, bueno, ¿cuántas generaciones estamos hipotecando o en qué medida nos están exponiendo a una nueva crisis externa? Para charlar esto estamos con Bruno Napoli, un gran amigo, investigador, historiador, docente universitario, con Alejandro López Mieres, que integra el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas, organismo que tiene que ver con este programa que hacemos. ¿Cómo la ven? ¿Cómo ves esto vos, Bruno, en el marco de la experiencia histórica de la deuda? Bueno, el punto de la deuda no es solo que te hipoteca a futuro, no es que cancela la posibilidad de crecimiento a futuro, sino que cancela el presente y cancela el presente de los cuerpos. Los últimos 60 años de historia argentina están marcados por la deuda, desde que Argentina ingresa al Fondo Monetario en el 56 con la dictadura de Aramburu y pide al año el primer préstamo con el Club de París, que se terminó de pagar este año. Luego de 60 años se pagó ese préstamo del año 57. En el 58 pide el primer préstamo stand-by. Eso genera inmediatamente la apertura de bienes, capitales, circulación de inversiones extranjeras que se llevan las utilidades y fuga de capitales. Es automático, digo, donde hay ingreso de deuda hay fuga de capitales. 4 de cada 3 dólares, 3 de cada 4 dólares que supuestamente ingresan para inversiones hoy en día terminan en instrumentos financieros. Todos. Pero además, digo, pensaba esto, no es solamente lo que cancela futuro, sino lo que produce en presente. Las reacciones sociales ante los conflictos que genera la deuda son inmediatamente reprimidas en el presente. La deuda, el proceso de endeudamiento primario del año 56 al 59 se respondió con el CONINTES. El proceso de comienzo de financiarización o de valorización financiera de Onganía, que reingresa al fondo con una cláusula peor que la de Onganía, se respondió con la 16970, que era peor que CONINTES. Era una ley que directamente atacaba a cualquier ciudadano que pusiera en riesgo la economía nacional y era declarado traidor a la patria. El último peronismo, con un proceso de valorización financiera mucho peor todavía,
reemplaza con INTES, reemplaza 16.970 y aplica la 2840, que tiene el apartado de penalidades por subversión económica. Esas leyes respondieron inmediatamente a la reacción social que genera la deuda. La deuda genera empobrecimiento, fuga de capitales, desocupación, y la reacción social ante eso es inmediatamente reprimida. Hay una relación entre deuda y desaparición en los últimos 60 años que es una constante y que lamentablemente la comprobamos hoy en día. Yo empiezo hablando del 58 con INTES en respuesta a las protestas sociales que genera esa apertura de bienes y capitales, y hoy en estos años, en estos últimos años, tenemos la desaparición de Santiago Maldonado por un conflicto de tierras, por un conflicto con capitales extranjeros, tenemos asesinatos, tenemos represiones masivas, tenemos protocolos de seguridad preparados para las protestas que van a generar este tipo de políticas aperturistas. Entonces la relación, insisto, me parece bien lo que dijiste, hipoteca a futuro por supuesto, pero cancela las posibilidades de hacer cosas en el presente y ataca directamente a los cuerpos. En ese contexto, los últimos 60 años de historia argentina tienen una relación directa de deuda, desaparición y represión. 307.000 millones de dólares aproximadamente es la deuda y el gobierno dice que es baja y que por eso podemos seguir endeudándonos. Alejandro. El tema deuda coyunturalmente tiene un elemento muy paradojal, y es que durante el gobierno anterior los cuadros técnicos decían que solamente había que tener en cuenta la deuda con el sector privado. O sea que de alguna manera el total de la deuda que tenía que ver con los organismos intrasector público no tenían un peso relevante porque se podían financiar, se podían rolear, tirar para otro momento. Ahora, ¿qué pasa? En ese momento también toda la escuela ortodoxa, todos los fundamentalistas ortodoxos decían, no, señores, hay que tener en cuenta que la deuda total es importante porque es la que nos genera vía emisión toda la inflación que nosotros estamos teniendo. Bueno, ahora podemos brindar porque pareciera que ambos lados de la grieta coinciden en que la deuda es baja y que no hay que tener en cuenta la deuda intrasector público porque permite una deuda alrededor del 30% del PBI poder seguir endeudando al país, poder bancar de esta manera todos los desequilibrios del sector externo, que vamos a hablar de eso por supuesto, y también una particularidad, querer pretender bancar el gasto público o el déficit fiscal con un endeudamiento en dólares, lo cual es altamente discutible, porque el rojo en pesos no necesariamente habría que bancarlo con endeudamiento externo. Si es bajo esto o es alto, basta tener algunas conclusiones y pensar, por ejemplo, que la crisis del año 2001 ocurrió con un 52% de relación deuda-PBI. Hoy nosotros hacemos una proyección para fin del 2017 del orden del 60% del PBI. Y hay que hacer una aclaración metodológica. Yo sé que lo técnico es un poco complicado, pero a veces aclara cuestiones. En el año 2013, el kirchnerismo revisó la serie de PBI que venía haciéndose permanentemente con precios de 1993 a precios del 2004. ¿Pero qué hicieron además? Modificaron la estructura del PBI de manera tal que en la medición el PBI nominal corriente, el que se ve, resultó un 10% más alto del que venía haciéndose con la serie 93. El macrismo el año pasado relanza un nuevo PBI con base 2004, pero deja más o menos parecido el PBI corriente respecto al que tenía el kirchnerismo. Lo que modifica es el PBI constante, por eso las tasas de crecimiento son menores. ¿Qué quiero decir con esto? Que si con este endeudamiento se hubiera mantenido la serie original de 1993, hoy la relación deuda-PBI debería estar por lo menos un 10% más. O sea que ya en este momento estaríamos cruzando la barrera del 60%, yendo rápidamente hacia el 70%. ¿Por qué? Porque la dinámica que en este momento vamos viendo, que es una dinámica, yo la definiría como exponencial, tiene su correlato principalmente en que las políticas de apertura comercial, pero fundamentalmente financiera, yo quiero señalar que quizá la medida financiera más relevante
que tomó el macrismo en el último año y medio fue eliminar digamos, la necesidad de poder encajar el 30% de las inversiones y no poder sacarlas. O sea, liberalizó absolutamente todo. Y hace un mes no solo liberalizó financieramente, sino que además eliminó la necesidad de liquidación de parte de los exportadores, no ya con un tiempo determinado, sino in aeternum, que es una reglamentación del año 1964. Exactamente. Entonces, esta dinámica, digamos, que nosotros vamos viendo en el endeudamiento exponencial, tiene la contrapartida en el sector externo. Cuando nosotros analizamos qué pasó desde el inicio del gobierno macrista hasta fin ahora del mes de octubre, nosotros vemos que entre turismo, servicios, rentas del capital y fundamentalmente emisión, digamos, de remisión de utilidades al exterior de parte de las empresas, se han ido en términos netos 40.000 millones de dólares, compensado, digamos, adicionalmente con una cuenta, digamos, adicional de balanza comercial, que si bien es negativa en este momento, la cuenta cambiaria es positiva. La cuenta corriente en todo este periodo que estoy mencionando es de 27.000 millones de dólares negativa. ¿Cómo se compensó eso? Se compensó con créditos de las empresas, préstamos de las empresas, con bonos del sector privado, con lo que nosotros denominamos timba financiera, que es entrada de dólares para especulación, o sea, se cambian por pesos y van a LEVAC en un típico proceso de valorización financiera, y fundamentalmente el Tesoro. El Tesoro, en términos netos, en este periodo se endeudó por 48.000 millones de dólares. Ahora, ¿qué sentido tiene estar planteando que voy a ajustar las cuentas públicas y hacerlo al mismo tiempo que vía endeudamiento estoy incrementando el gasto del Estado porque estoy sumando intereses que voy a pagar por deuda? Es decir, estoy tomando deuda para pagar deuda. Esa es la lógica en la que estamos. Exactamente, y la sola presentación del presupuesto 2018 lo dice hasta, digamos, obscenamente, en el sentido de que aún ajustando, bajando subsidios y bajando la dinámica de gasto, bajarías en el mejor de los casos un 1% del PBI del déficit primario. Cuando te sube más del 1%, claro, y cuando te sube más del 1%, cuando vos empezás a tener que pagar la deuda que contrajiste. Y yendo al tema, ¿cómo ubicás simbólicamente el bono a 100 años? El bono a 100 años es un negocio privado, básicamente eso. Yo no descartaría varios elementos respecto de esto. Primero, ese bono se saca un día antes de que Argentina se someta a la calificación de pasar de un mercado de frontera a un mercado emergente. ¿Qué quiere decir esto en términos básicos? Si vos sos un mercado de frontera, para pedir plata tenés que ofrecer una tasa muy alta, si no, no te prestan. Si sos un mercado emergente, la tasa puede bajar y más personas tienen permiso para operar en tu país. Es eso. Un día antes de esa calificación sacan el bono. Es obvio que eso tiraba la calificación hacia abajo y planteaba de por sí, o sea, tácitamente, que Argentina tiene que ofrecer tasas muy altas para que le presten dinero. Y fue un negocio redondo de los privados, porque tenemos que revisar quiénes compraron ese bono. Entre ellos Luis Caputo, el mismo que lo emite. Caputo el año pasado, el 2016, declaró, según su declaración patrimonial, que invirtió 5 millones de su patrimonio en comprar los mismos bonos, las mismas letes que él emite todas las semanas. El presidente Mauricio Macri, en su declaración, al menos del año pasado, declara 30 millones invertidos en bonos de deuda de la provincia de Buenos Aires y en bonos de deuda de la Nación. Yo digo, no descarto primero esta lógica de jugar para estos conglomerados internacionales, estos bancos internacionales, para los cuales el negocio es prestarte dinero y que nunca se la devuelvas. Además logro que Argentina siga siendo un mercado de frontera, con lo cual les aseguro una tasa altísima. Alta. Es correcto. Entonces digo, hay un juego directamente de negocio entre privados ahí. Si me permitís, a ver, el argumento, vamos a llamarlo caputiense, digamos, de emisión del bono. De Caputo, el ministro de Finanzas. Estamos hablando del ministro de Finanzas. El argumento para mandar un bono a 100 años, una tasa casi del 8% anual, que es un absoluto disparate,
porque además no tiene una cláusula de rescate, porque si no, digamos, no lo hubiera podido colocar en el mercado. El argumento es que eso le iba a permitir trazar una curva de rendimientos en el tiempo. O sea, si yo pongo el punto a 100 años, ese es el punto máximo. Esa es la tasa máxima que yo tengo para mis colocaciones. Si yo quiero colocar a 20 años, a 30 años. Y gracias a poder trazar, este es el argumento financiero, esquiven las sonrisas así irónicas, porque en realidad es tal cual, es el argumento que se maneja dentro del sistema financiero. Ahora bien, una tasa del 8% a 100 años, como digo, es un absoluto disparate a nivel internacional, pero también garantiza que ahora, en un contexto internacional con tasas hacia el alza, que es lo que aparentemente nosotros vamos a ver a partir de diciembre, en lugar de bajar esa tasa de rendimientos, esa curva de rendimientos suba. Entonces, estamos a punto de, o sea, también en un reconocimiento, y yo acá apoyo lo que dice Bruno, un reconocimiento a que el proceso va a ser divergente, no convergente en términos de tasa de interés. Sí. Entonces, el primer disciplinamiento que nosotros vemos es tasas altas o la imposibilidad de poder refinanciarse en el futuro a tasas más bajas. Pero yo quería agregar un punto y que tiene que ver con el disciplinamiento soberano, que significa la deuda. Que en realidad hay una matriz común en el endeudamiento del proceso militar, fundamentalmente en el endeudamiento de los 90, respecto a lo que nosotros estamos viviendo en este momento, que estar sometidos a esta lógica soberana. Pero esto también me parece que hay que verlo con lo que está haciendo el gobierno respecto al endeudamiento de las personas y las familias. Porque en realidad una de las cosas que hizo el gobierno como para dar cierta imagen, digamos, de gradualismo o cierta imagen de no ajuste o un ajuste más suave, es precisamente el crédito. El crédito que se dio vía ANSES y fundamentalmente los créditos hipotecarios, prendarios y personales vía UVA. Ahora, estos créditos vía UVA no son ni más ni menos que endeudarse en términos reales. Cualquier desequilibrio en el sector externo, cualquier devaluación importante, deja a las personas y a las familias como deudores eternos. O sea que hay una similitud, hay una correspondencia directa entre la forma de disciplinamiento a la sociedad en su conjunto por la deuda soberana y el endeudamiento de personas y familias. Ahí hay un tema para mí también fundamental. La excusa fundamental es la falta de recursos, un Estado desfinanciado, un Estado que no crece y que no tiene cómo fomentar el trabajo, cómo fomentar las inversiones. Sin embargo, la contracara a eso es que tenemos bancos con mucha liquidez. ¿De dónde sacan ese dinero los bancos? Están especulando, están comprando y vendiendo LEVAC, están haciendo todo ese negocio y lo están prestando personalmente. El estallido de los créditos personales es la contracara del endeudamiento y la falta de divisas para un mercado interno, para generar trabajo, para generar industria. Eso es impresionante. Y de hecho los sectores más empobrecidos son los que más recibieron préstamos personales. Incluso se abrieron muchísimas sucursales. Nosotros lo vemos en la guía de gracias a la ley de entidades financieras de Videla y Martínez Dios, se siguen abriendo sucursales. El Banco Galicia, socio de la familia de los Brown, es uno de los que más sucursales abrió en la Argentina desde el año 2015, y el Banco Ciudad está abriendo sucursales en los sectores más pobres, son las villas. Es decir, financierizó la vida cotidiana de los argentinos a partir de préstamos personales, siempre que sean solventes. Y como vos tenés un Estado, un gobierno que duplicó las asignaciones universales, los planes sociales, para los bancos sos solvente. Aunque tengas 5.000 pesos de ingresos, sos solvente, con lo cual te pueden prestar, porque después te lo pueden sacar vía retención de parte de esa asignación que vos tenés. Entonces digo, muy interesante ese proceso, la especulación general que logran los bancos, que están llenos de dinero, pero para prestar individualmente, no para inversión. Por lo tanto, digo, acá tenemos, acompañando a la deuda, fenómenos de disciplinamiento represivo y también fenómenos de disciplinamiento vía financiero. El control financiero. Financiero, porque eso te disciplina a tener que conseguirte 2 o 3 trabajos, hacer changas, querer pagar. Nosotros todos sabemos que los estudios sociológicos demuestran que los sectores medios y sobre todo los bajos tienen una intención de pago mucho más alta que los sectores altos. Ahora, esto se corta en el momento en donde no nos presten más. Claro. El número de personas para prestarle dinero es finita. Pero además, no es infinita. Yo quería hacer una mención respecto a lo que dice Bruno. Bueno, una cosa trae la otra y esto, viste, cómo se retroalimenta. A la lógica, y voy a traer a un profesor mío, Jorge Schwarzer, a la lógica
de la política económica, de la economía política en definitiva, porque en términos de disciplinamiento tiene que ver con cosas muy concretas. Yo siempre traigo a colación la anécdota de cuál era el discurso de los cuadros de la Alianza en 1998 y en 1999 antes de ganar. ¿Qué decía Chacho Álvarez, qué decía Fernández Mejide respecto a la convertibilidad? El discurso dominante era: la convertibilidad es un bien social, nosotros vamos a tutelarlo y vamos a protegerlo, y la sociedad puede estar tranquila que esto va a ser así. Pero esto no dependía solamente de cuestiones de consistencia macroeconómica sobre los efectos de romper la convertibilidad, sino los niveles de disciplinamiento social que tenían las familias endeudadas en ese momento. Y era central, no era que la gente quería la convertibilidad como un bien social, sino que estaba agarrado simbólica y físicamente. Entonces, me parece, y este es el peligro, que vamos hacia una tendencia similar. Y me parece que, creo que unir represión con esta forma de disciplinamiento, y respecto a las historias que contó Bruno... Vuelvo a la pregunta, porque esto funciona en tanto nos sigan prestando. El escenario internacional, ¿qué nos dice? Sí, igual ahí hay un problema serio que tiene, creo que la Argentina. Pensemos esto, la pirámide de impuestos. El decil más rico paga el 0,4% de todos los impuestos. La gente que más tiene paga solo el 0,4% del total de impuestos. Los sectores medios y bajos, entre el 30 y el 40% del volumen de impuestos que recauda el Estado es de los sectores medios y de los más bajos. Los sectores más bajos son los que más impuestos pagan en relación con sus ingresos. Eso está claro. Pero igual se desfinancia, tiene que emitir, no invierte en producción, no invierte en trabajo, no invierte en nada que sea productivo y mercado internista. Nos prestan dinero. En algún momento ese dinero se agota. Y están echando mano a otra cosa. Y acá lo quiero enlazar con otro conflicto que tiene que ver con disciplinamiento social, que es el tema de los recursos mineros. Hay una avanzada muy fuerte del gobierno anterior, fue salvaje, sobre todo con el fracking, la minería, pero lo profundizó, de hacer la mayor cantidad posible de extractivismo de esos recursos para poder compensar la pérdida de impuestos de los sectores más altos, más una de las cosas que contó él. Los 20.000 millones de dólares que implican vender bienes y servicios de la Argentina ya no se tienen que liquidar. Los exportadores los pueden dejar afuera de por vida. Esa ley del 64 fue derogada hace un mes exactamente, un mes y medio, salió en el boletín oficial. Es decir, estos tipos están endeudándose, generando especulación financiera, prestando chiquito para generar también que los bancos puedan emitir su liquidez y hacer negocios con especulación pequeña. Y como se están quedando sin recursos, van a echar mano a los recursos naturales a como dé lugar. No es menor que el conflicto con los pueblos originarios o con los que reclaman tierra se haya recrudecido. La represión es cada vez mayor. Dejan muertos, dejan desaparecidos. Desaparece un chico 78 días, aparece muerto. Y el día que están velando a ese muchacho, matan a un pibe, a un laburante de 21 años haciendo el mismo reclamo. Y al otro día salen a decir que son grupos violentos y que los van a sacar a todos. Sabemos del compromiso, tanto del gobierno kirchnerista como de este gobierno, con las mineras y con las corporaciones extractivistas. Porque además, el subsuelo de Vaca Muerta, se calcula que en 2019 va a dar lo que vos perdiste por exportaciones de bienes y servicios, más o menos 20.000 millones de dólares al año. Se supone que va a dar eso. Entonces, de algún lado, este Estado que vos desfinanciás vía especulación financiera, vía fuga de capitales y encima sin cobrarle a los que más tienen, tenés que compensarlo. Uno es con deuda, otro es con el extractivismo de los recursos naturales. Yo quisiera responderte a tu pregunta respecto al tema del endeudamiento externo y qué pasaría si nos dejan de prestar. Ahora, eso es una posibilidad. Pero hay otra pregunta, ¿qué pasa si nos siguen prestando y esto endógenamente nos cierra? Y ahí es donde yo quiero poner... acorta la vida de la deuda. No, es que eso es lo que está pasando ahora, más allá del bono a 100 años. Sí. Vos te estás dando cuenta que lo más factible que la curva aumente, aumente la pendiente de la curva, por lo tanto te van a prestar cada vez más a largo plazo. Pero cuando hablo de mecanismo endógeno, hablo específicamente del Banco Central. Hoy, entre las LEVAC y los pases pasivos, que es una forma de valorización financiera de los bancos, o sea, capturan recursos al 18% y se los dan al 28% al Banco Central, suman aproximadamente 1.200
200.000 millones o sea, un número difícil de calcular, cuando, por ejemplo, la base monetaria es de 900.000 millones de pesos. Está muy por encima de la base monetaria. Entonces, como ven que hay una bomba de tiempo, lo que pretenden hacer ahora es ir descargando vencimientos de LEVAC. Por eso prohibieron que las compañías de seguro puedan adquirir las LEVAC. En el mes de diciembre se van a liberar un universo de LEVAC, un universo de dinero que las compañías de seguro van a tener que alocar en otro tipo de activos. Entonces, ¿qué pretenden? Pretenden que eso vaya a bonos del Tesoro. O sea, sacar como deudor al Banco Central para que el deudor sea el Tesoro. Esa plata, que le permitirá al Tesoro poder financiarse mejor en pesos, después, en la lógica de Sturzenegger, en la lógica del target de inflación que está llevando adelante el Banco Central, va a tener que ser reabsorbida. Con lo cual, esto es una especie de bomba que se retroalimenta endógenamente, más allá del endeudamiento externo, de la posibilidad de endeudamiento externo. Si se corta el endeudamiento externo, lo más factible es que la bomba explote más rápido. Bueno, la verdad que queda claro que el endeudamiento no resuelve el problema fiscal, lo agrava. No resuelve el problema externo, lo agrava. Lo agrava vía fuga y vía especulación. Y especulación interna, la especulación cotidiana. Pensaba en esto cuando hablábamos de los préstamos personales. Los bancos están con esta liquidez, especulan tanto con la compra de LEVAC, de LETES y con el Banco Central y los pases, que tienen mucho dinero, se lo prestan a chiquitos. Cuando esos modos de pago ficticios no coincidan ya con los modos de pago reales, va a estallar. Y va a pasar lo del 2001, van a agarrar ese dinero, lo van a girar a sus casas matrices y van a decir quebramos. Porque esto, lo peor de todo es que esto no lo decide la gente. Hace poco nos preguntaban, acá mismo en otro programa, ¿cómo podía estallar esto si la gente deja de pagar sus préstamos? Eso lo va a decir el sistema financiero. Cuando decida que tiene que renovar su stock de dinero, va a darse a la quiebra, va a fugar el dinero como el 2001 y después va a esperar el salvataje del Estado. Yo quiero tomar lo que él dice porque yo considero que los créditos UVA, como están estructurados, que en realidad tienen topeada la cuota a partir del salario, pero convierte a las familias en deudores eternos, como el país con el tema de la deuda. Porque agrega tiempo de deuda. En vez de subirte a veces la cuota, puede ser eterno. Entonces, la posibilidad de un shock siempre existe. Y entonces, en ese caso, las personas y las familias se convertirán en deudores eternos. Entonces, yo más que un negocio financiero de los bancos, lo veo como un mecanismo de disciplinamiento social clarísimo. O sea que la deuda no solo nos cancela el futuro, nos cancela el presente, la deuda es un mecanismo también de disciplinamiento, la deuda está atada al fortalecimiento de la salida extractivista de la Argentina y nos tienen agarrados de todos lados, por afuera y por adentro. Bueno, gracias a los dos. No, por favor. Muchas gracias. Vamos a pasar en limpio algunas de las cuestiones que nos trajeron en la discusión Bruno Napoli y Alejandro López Mieres. La deuda que tiene hoy la Argentina, con datos oficiales a junio del año 2017, es de 307.000 millones de dólares. Y más o menos podemos calcular que va a terminar el año en 320.000 millones de dólares. Para que tengamos una idea de lo que este gobierno está haciendo, entre el año 2016 y el año 2017, este gobierno solito juntó 90.000 millones de dólares de deuda. 90.000 millones sobre una deuda total de 320.000. Prácticamente ya son responsables de la tercera parte de la deuda ellos solitos. Y es más, tienen previsto para el año 2018 tomar 46.500 millones de dólares más. Es decir, en solo 3 años habrían acumulado 123.000 millones de dólares. Comparemos esto con que durante los 12 años del kirchnerismo la deuda creció en 100.000 millones de dólares y comparemos con que en toda la dictadura se sumaron 43.000 millones. Esto es una locura lo que está ocurriendo. Pero además, lo que hay que tener en cuenta es que para pagar la deuda, el Estado argentino tiene que comprar dólares porque no tiene dólares. ¿Cómo los compra? ¿Tiene plata para hacerlo? No, porque está en déficit.
Por lo tanto, ¿qué tiene que hacer? Endeudarse para poder comprar dólares. Es decir, estamos endeudando al Estado argentino para poder pagar deuda. Pero además, los dólares son nuestros tampoco, porque la Argentina hoy no tiene dólares propios. Entonces también pido deuda para conseguir dólares. Lo que quiero decirles con toda claridad es que hemos ingresado una vez más en un ciclo que caracteriza a la Argentina hace ya bastante tiempo, muy concretamente desde la dictadura militar para aquí, que es el tema de haber ingresado en la calecita del endeudamiento perpetuo. Tomo deuda nueva para pagar deuda vieja. Esta calecita es la que ha venido hipotecando a la Argentina en los últimos 40 años. Y este es el problema de fondo. Ahora, esto no pasa por casualidad. Esto lo que de alguna manera nos dice es que la solución al problema de la deuda no es una cuestión de orden económico-financiera. Eso sería así si esta deuda se hubiera tomado de manera genuina, razonable. Uno toma una deuda para ampliar su capacidad económica y con ese crecimiento en su capacidad económica cancela la deuda que tomó. En la Argentina no pasó esto. En la Argentina, primero la deuda se tomó de manera espuria, sucia, en el marco de la dictadura militar. Ni siquiera la tomó el Estado. La tomaron grandes capitales privados para especular financieramente y luego le trasladaron esa deuda al Estado. Y en realidad, mientras especulaban financieramente, se caía la industria. Por lo tanto, la historia de la Argentina es la historia de tomar una deuda no para ampliar su capacidad económica, sino para debilitarla. Consecuentemente, cuando hubo que afrontar el pago de la deuda que se había tomado, no había con qué hacerlo e ingresamos en esta calecita en la que venimos entrando una y otra vez, que es tomar deuda nueva para pagar deuda vieja. Por eso es que el tema no se resuelve en términos económico-financieros. Hay que incorporar la política, hay que incorporar la cuestión jurídica y hay que hacer cosas que ningún gobierno democrático hizo desde que empezó la democracia para aquí. Por eso el tema de la deuda es un tema pendiente de la democracia argentina que este gobierno está agravando a una velocidad realmente muy importante. Ya Alfonsín con Broderson dijo en su momento que tenían resuelto con el plan Baker en 1987, que tenían resuelto el tema de la deuda. Luego Menem con Cavallo con el plan Brady dijo lo mismo. Y Kirchner, Néstor y Cristina, con los dos canjes, también dijeron lo mismo. Y la deuda sigue con nosotros y sigue con nosotros porque no tiene solución. La única manera de solucionarlo es decir, primero, que los acreedores y las acreencias, las deudas que tiene la Argentina, no son legítimas, hay que cuestionarlas. No son legítimas, por ejemplo, porque se tomaron en la etapa de la dictadura. Hay toda una copiosa biblioteca jurídica que habla de lo que se denomina la tesis de la deuda odiosa, que se ha aplicado incluso a nivel internacional. Por ejemplo, Estados Unidos le condonó toda la deuda a Irak porque fue tomada en etapa de la dictadura de Saddam Hussein. Ahora, nosotros, por ejemplo, estamos pagando la deuda con el Club de París, que la mitad de ella fue tomada en la etapa de la dictadura. O hay situaciones como, por ejemplo, el tema de la deuda privada. Es decir, los capitales privados que tomaron deuda y la pasaron al Estado, ¿no deberían aportar impuestos para que el Estado no tuviera que hacerse cargo del peso de esa deuda? O, por ejemplo, el bono que emitieron ahora 100 años, que no tuvo ninguna autorización parlamentaria, a pesar de que la Constitución Nacional dice que si el Parlamento no autoriza, esa deuda no tiene valor. Entonces, la discusión sobre investigar la deuda, analizarla, para dar de baja aquella deuda que no corresponde y para hacerse cargo de un tema. En la Argentina la deuda fue una estafa y por lo tanto los países tienen que honrar sus deudas, pero no tienen que bancarse las estafas. Y por lo tanto a la deuda hay que investigarla, hay que analizarla y hay que ver qué parte se paga y qué parte no. Este gobierno ha tomado el camino que ya hemos conocido con la dictadura y que conocimos con Cavallo. Es el tema de hacer del endeudamiento la base de su política económica. Eso no solo que está hipotecando el presente, como nos lo comentaba Bruno Napoli, sino que en realidad
nos está abriendo otra vez la puerta a que la Argentina, más tarde o más temprano, vuelva a otra crisis de endeudamiento externo, que ya sabemos cómo terminan, con saltos cambiarios, caída del salario, aumento de la pobreza y demás. En la Argentina lo que sigue pendiente es investigar la deuda para dar de baja lo que no corresponde y dejar en claro que las deudas se pagan, pero las estafas no.